Menú Resumen. El menú Resumen es el sitio del programa donde se presentan para el personal administrativo todas las tareas que debe de realizar de manera correctamente organizada. Encontrarás que ha sido diseñado con el objeto de facilitar al máximo la compleja gestión de una autoescuela. Esperamos que te sea de gran utilidad. Pulsando sobre el botón Resumen, accedemos a una pantalla que muestra los siguientes apartados. A la derecha del todo tienes dos líneas temporales por las que puedes moverte mediante esta barra scroll lateral. La primera de ellas muestra un resumen cronológico de todas las clases que se imparten por parte de los profesores en la autoescuela. De esta manera, el personal administrativo y de dirección pueden seguir en directo lo que ocurre en la calle. En el segundo scroll aparece un resumen cronológico de las demás gestiones realizadas en el centro. Esto es sumamente útil cuando en el centro trabaja más de un administrativo, ya que en el cambio de turno pueden ponerse rápidamente al día de todo lo que ha ocurrido en su ausencia. En la parte de la izquierda se encuentran 8 pestañas. Las 5 primeras es desde donde se recoge toda la información y se gestionan los siguientes aspectos. Lista de alumnos presentados a teórico, lista de alumnos presentados a práctico, exámenes pendientes de confirmar fecha de GT, exámenes realizados pendientes de resultado y, por último, tasas pagadas pendientes de tramitar. Veamos en primer lugar cómo se gestiona el trámite de presentar a examen teórico. Puede presentarse a examen teórico desde la matrícula de un alumno en concreto o bien desde el resumen pulsando el botón más de esta pestaña, si se desea presentar a más de un alumno al mismo examen. Se accede a una pantalla que muestra todos los alumnos del centro que no tienen aprobados el examen teórico. Recuerda que para poder presentar a un alumno a examen es necesario que el alumno esté previamente registrado en el libro de matrículas. Un filtro permite acotar el listado de alumnos por permisos para facilitar la búsqueda. Seleccionamos el o los alumnos que deseemos presentar el mismo día. Pulso sobre el icono Presentar a examen y una ventana me pide la fecha en que deseemos hacer la presentación. Por defecto, se muestra la fecha actual. Al aceptar la fecha, se crea un listado de alumnos para tramitar en esa fecha su solicitud de prueba de aptitud para examen teórico. Al cerrar la ventana, comprobamos que se ha creado correctamente la lista de presentados a teórico para la fecha elegida. Esta lista podemos crearla con la antelación que deseemos y podemos ir actualizándola cuantas veces sea necesario hasta llegar a la fecha de presentación. Por defecto, se muestra la fecha seguido del número de alumnos a presentar entre paréntesis. Llegado el día de la presentación, simulamos que añado otro alumno a esa ficha. Añado otro alumno y acepto la fecha. Pulso F5 y compruebo que la lista se actualiza. Abro dicha ficha clicando sobre la fecha de la misma. Aquí hago la simulación de, en el último minuto, quitar un alumno de la lista antes de su tramitación. Para ello, selecciono al alumno y pulso sobre el icono de Eliminar fecha de presentación. A continuación, se muestra la lista actualizada y procedemos a imprimir los formularios para la presentación a tráfico. Observa que hay dos opciones con la imagen de una impresora. Pulsando sobre ellos se inicia la descarga de un archivo Word. Recuerda que para visualizar correctamente el archivo Word debes de elegir en el menú Vista la opción de diseño de impresión. El programa únicamente rellenará los formularios de solicitud de pruebas de aptitud para los alumnos que lo necesiten, es decir, los que tienen que pagar tasa. En caso de que no necesiten pagar tasa, no se rellenan su formulario de solicitud de pruebas de aptitud. El segundo icono abre el formulario con la relación de alumnos presentados a teórico. Pulso sobre menú Vista la opción de diseño de impresión. De nuevo, el programa diferencia automáticamente si el alumno se halla en segunda convocatoria o se trata de un expediente nuevo y tenía que presentar solicitud de prueba de aptitud y pagar tasa. Pulsando sobre ellos se inicia la descarga de un archivo Word. Para visualizar bien los documentos Word, debes de ir a Vista y activar el diseño de impresión.
Si es necesario, puedes editar el documento Word para corregir lo que desees antes de imprimirlo o crear un documento PDF desde Word. Una vez impresa la documentación, observa que en el apartado Exámenes pendientes de confirmar fecha de GT, se ha creado automáticamente una lista de alumnos con la fecha que habíamos presentado. Cuando Tráfico nos comunica la fecha de examen, accedemos a estas fichas para completar la fecha de examen en cada alumno. De esta manera, dicha fecha está disponible para los alumnos en la zona de alumnos. Si activas la casilla Enviar mail informando fecha de examen al alumno, automáticamente se realizará dicha acción. En plantillas de email, puedes ver cómo quedaría el mail que recibiría cada alumno informándole de la fecha de examen con el siguiente texto. Hola Barak, Tráfico nos ha confirmado que la fecha de tu examen teórico será el próximo día miércoles 20 del 8 del 2016. Contacta con el personal de administración para confirmar lugar y hora de examen. Si lo deseas, puedes editar dicha plantilla para personalizar el mensaje a tu gusto. El apartado de lista de alumnos presentados a práctico es muy similar en cuanto a su estructura a la lista del alumno presentados a teórico. Al examen práctico puede presentarse al alumno desde 3 sitios: desde el menú resumen, desde la ficha de la matrícula de cada alumno y desde el área del profesor disponible en el móvil. Desde resumen, pulsando el botón Más de esta pestaña, si se desea presentar a más de un alumno al mismo, se accede a una pantalla que muestra todos los alumnos del centro que tienen aprobado el examen teórico. Si es necesario presentar a examen práctico a un alumno que haya acudido a la autoescuela con el examen teórico ya aprobado, activando la casilla Mostrar también alumnos sin apto en teórico, se mostrarán también dichos alumnos. Un filtro permite acotar el listado de alumnos por permisos y profesores para facilitar la búsqueda. Seleccionamos el o los alumnos que deseemos presentar el mismo día. Si el permiso es distinto del B, podemos seleccionar el tipo de examen práctico, si es pista o circulación. Si el alumno no tiene asignado en la matrícula un profesor, le asigno uno para presentarlo a examen. Pulso sobre el icono Presentar a examen y una ventana me pide la fecha en que deseamos hacer la presentación. Por defecto se muestra la fecha actual. Al aceptar la fecha, se crea un listado de alumnos para tramitar en esa fecha su solicitud de pruebas de aptitud para examen práctico. Al cerrar la ventana, comprobamos que se ha creado correctamente la lista de presentados a teórico para la fecha elegida. Llegado el momento, accedo a dicha ficha e imprimo la documentación necesaria que se presenta al examen práctico. Selecciono los alumnos que desea imprimir su documentación. Pulsando sobre el icono de Imprimir pruebas de aptitud, se abre un documento Word. Pulsamos en el menú Vista la opción de diseño de impresión para visualizarlo correctamente. De nuevo, únicamente se rellenará la solicitud de pruebas de aptitud a los alumnos que deban de pagar tasa. Pulsando sobre el segundo icono de impresión, Listado de pruebas de aptitud, se abre un documento Word con un listado para cada profesor. Recuerda de nuevo que es necesario elegir la opción Diseño de impresión para visualizar correctamente el documento Word en pantalla. De la misma manera que ocurría con los permisos teóricos, una vez impresa la documentación, observa que en el apartado Exámenes pendientes de confirmar fecha de GT se ha creado automáticamente una lista de alumnos con la misma fecha de presentación que la lista de la documentación. Cuando Tráfico nos informe mediante correo electrónico de las fechas de examen de dichos alumnos, pulsando sobre dicha lista se accede a la misma. Es necesario rellenar para cada alumno las casillas para introducir la fecha que nos ha dado Tráfico para su examen y pulsa Guardar para introducir dicha fecha en el sistema. Si se da el caso de que tienes muchos alumnos con la misma fecha asignada y deseas asignar dicha fecha a todos ellos de una sola vez, deberás seleccionar la casilla situada delante de dichos alumnos y pulsando sobre el icono Asignar fecha examen a alumnos seleccionados,
introduciremos en el sistema la fecha de examen a todos ellos de una sola vez, lo cual es mucho más rápido y cómodo. Si previamente activamos la casilla Enviar mail informando fecha de examen al alumno, al realizar la acción de asignar la fecha del examen, automáticamente enviaremos al alumno un email con el siguiente texto. Hola Barak, Tráfico nos ha confirmado que la fecha de tu examen práctico será el próximo día miércoles 20 del 8 del 2016. Contacta con tu profesor para confirmar lugar y hora del examen. Puedes acceder y modificar dichas plantillas si lo deseas en el menú Configuración, Plantillas Mail, Fecha examen teórico al alumno y Fecha examen práctico al alumno. Puedes comprobar que a medida que realizas estas gestiones se va actualizando el estado del examen en el menú Matrículas, Control de exámenes teóricos, prácticos y se le asigna la fecha a cada examen. Por último, una vez que hemos confirmado una fecha de examen de la DGT, se crea también automáticamente una lista para esa fecha llamada Exámenes realizados pendiente de resultado. Una vez que se ha realizado el examen, queremos consultar el resultado del examen de todos los alumnos que han realizado el examen. Pinchando sobre dicha lista, accedemos a la misma. Si pulsa sobre el icono Consulta nota DGT, se abre directamente el portal de la DGT para consultar las notas en otra pestaña del navegador. Cambiando de una pestaña a otra, podrás fácilmente completar todos los datos para consultar dichas notas, ya que en el listado encontramos todos los datos necesarios para cada alumno para acceder al resultado de la nota, sin necesidad de buscarlos de ficha en ficha. Para cada alumno existen 4 tipos de resultados: apto, no apto, no presentado, corre tasa y no realizado, que se diferencia del anterior en que no corre tasa. Esta opción la indicaremos cuando Tráfico considere que el alumno ha justificado correctamente que no pudo realizar el examen y por lo tanto no le consume tasa. En el caso de que haya realizado el alumno el examen, podemos indicar el número de fallos que ha cometido. Al pulsar Guardar, el resultado se asignará al examen y el alumno desaparecerá de la lista. Activando previamente las casillas Enviar mail informando apto al alumno, Enviar mail informando no apto al alumno, Enviar mail informando resultados al profesor, al pulsar Guardar, se enviarán dichos mails de aviso de manera automática. Como en las anteriores ocasiones, puedes comprobar y modificar estas plantillas en Plantillas Mail. Envío resultado apto al alumno. Envío resultado no apto al alumno. Resultados de examen al profesor. Cada vez que en matrículas, control de tasas, añadimos una tasa y no activamos la opción de tramitada, la tasa se añade automáticamente al menú Resumen en la pestaña Tasas pagadas pendientes de tramitar. De esta manera, a la hora de ir a la página de la DGT, podemos consultar el listado y comprar las tasas necesarias de cada tipo. Observa que existe un filtro que por defecto solo muestra las tasas que están pagadas y sin tramitar. Seleccionamos las que deseamos tramitar y pulsando sobre el icono de Tramitar tasas, actualizamos ese estado de las tasas. Este estado puede revertirse mostrando las tasas pagadas o bien desde control de tasas de cada matrícula. Por último, en la parte inferior, 5 alertas avisan de los siguientes aspectos: alumnos, vencimiento tasas; alumnos, vencimiento reconocimiento médico; alumnos, vencimiento examen teórico; vehículos, alerta vencimiento ITV; vehículos, alerta vencimiento seguro. Desde cada una de las alertas se accede a su respectiva ficha para actualizar los datos una vez solventados los vencimientos. Menú Contabilidad. En el menú Contabilidad encontramos 3 posibles opciones:
Coste profesores. Desde aquí se accede a la pantalla de costes de profesores. El menú permite seleccionar un profesor en concreto o bien todos los profesores del centro, el mes y el año. Al pulsar sobre el icono o la tecla Intro, se accede a un listado de todas las clases impartidas por el profesor, en el mes indicado, con el coste por hora que hemos indicado en tarifa profesores para cada matrícula. Existe la posibilidad de insertar una línea que deseemos para añadir otros conceptos como gasoil o lo que se desee. Puede exportarse los datos a un archivo para Excel. Por último, el botón Crear recibo crea un recibo de dicho coste, que quedará guardado en la ficha del profesor si se desea. Ten en cuenta que es posible que si alguna clase se anula con posterioridad a la fecha de darse la clase, se modificará el cálculo que realiza Control L y puede ser interesante que el recibo mensual que se pueda crear refleje el coste del profesor independientemente de que se modifiquen las clases del sistema. Horas profes. Permite consultar y exportar a un archivo Excel las horas de clase reales de cada profesor. Gestión de caja. Un completo gestor de caja permite realizar asientos de pago, salida, o de cobro, entrada. Asimismo, cuando se realicen en el programa pagos en efectivo, se registrarán automáticamente en la caja del día. Tienes un asistente para cuadrar la caja. Puedes crear y personalizar los tipos de asientos que utilices más comúnmente en el apartado de configuración, tipos gestión de caja. Menú Informes. Control L permite listar cualquier concepto generado en el sistema. La primera pestaña permite seleccionar el tipo de informes que se desea generar. Desde aquí se accede a un potente sistema de filtros que permite personalizar prácticamente cualquier ítem existente en la base de datos y exportarlo a una Excel. Elegimos, por ejemplo, clases entre dos fechas, y el sistema muestra el listado deseado con la opción de exportar a Excel la consulta realizada. Compra de matrículas. En la parte superior derecha existe siempre visible un contador de las matrículas disponibles, la fecha de caducidad de las mismas y un acceso a todo el historial de compra de matrículas que hayas realizado. Si se desea realizar una compra de nuevos créditos, pulsando sobre el botón Comprar, accedemos a una página donde se muestran todos los bonos existentes. Tienes opciones desde 20 hasta 1000 matrículas, siendo la caducidad de las mismas un año, por lo que deberás elegir la opción que más se ajusta a tu negocio. Cuantas más matrículas compres, menor es el coste por matrícula. Recuerda que tienes la opción Premium, que tiene matrículas ilimitadas y conlleva la contratación de un servidor propio para tu negocio, con la posibilidad de personalizar la programación de la plataforma y enlazarla con la página web de tu empresa. Tutorial Área Profesores. El área Profesores está diseñada para que el profesor pueda acceder a toda la información de sus alumnos desde el ordenador, pero puede trabajarse en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, ya sea ordenador, tablet o teléfono móvil. Siempre se accede mediante el enlace a la página de acceso del área de profesores, www.control-l.com/profes. No obstante, y desde su móvil, el área profesores se halla totalmente integrada en el app de Control L para Android. Introduciendo el DNI del profesor y la clave situada en la ficha del profesor, se accede al listado de profesor de matrículas activas. En la página de acceso del app se encuentra en la parte superior el icono de Control L. Pulsando sobre dicho icono, el profesor accede al área profesores sin necesidad de loguearse, puesto que lo hace desde su propia app y ya se había previamente identificado. Asimismo, existe otro enlace directo a la zona profesores. Si el profesor accede desde el app a un alumno en concreto para registrar una clase, comprobamos que junto al nombre del alumno existe un icono de una carpeta verde. Pulsando sobre dicho icono, se abre automáticamente una página de un navegador que nos direcciona directamente al historial del alumno. Desde aquí, con un solo clic, podemos acceder a la ficha que recoge las clases del alumno. En ella
encontrarás la identificación del alumno, del profesor, de la autoescuela y la relación reglamentaria de las clases impartidas. Observa que las clases se hayan firmadas por el alumno y el profesor. Para que aparezca aquí la firma del profesor, debemos introducir la misma en la ficha del profesor situada en el menú Configuración. Vamos a explicar a continuación el resto de funcionalidades del área Profesores. Como habíamos comenzado a explicar, accedemos desde el icono de Control L del app o bien desde cualquier navegador en www.control-l.com/profes. Introduciendo el DNI del profesor y la clave situada en la ficha del profesor, se accede al listado de profesor de matrículas activas. Es muy similar al de área de administración y presenta el cuadro resumen de cada matrícula que ya conocemos: convocatoria, número de examen, número de clases impartidas, saldo expresado en euros y en clases, y estado de la tasa de examen. Seleccionando un alumno, accedemos a la pantalla para apuntar su clase. Esta pantalla tiene las mismas funcionalidades ya vistas para el app, salvo la recogida de firma, por lo que, en caso de tener un teléfono que no sea Android, la podemos utilizar para asignar las clases al sistema, pero no es reglamentaria por no contener la firma del profesor y del alumno. Si volvemos a la pantalla de inicio, en la parte superior derecha vemos un icono que despliega el menú de acceso al resto de utilidades del área de profesores. Añadir clases, alumnos, clases, presentar a examen, clases profesor. Añadir clases vuelve a la pantalla de inicio. En alumnos accedemos a una pantalla desde la que podemos acceder a cada matrícula. Si en el menú Configuración, Profesores, tenemos desactivada la casilla de control económico, el profesor no tendrá acceso a la información económica del alumno, tanto en el resumen del listado de alumnos como en las pestañas de control de pagos y control de facturación. Si en el menú Configuración, Profesores, se haya activada la casilla Gestionar datos móvil, habilitamos al profesor a gestionar los datos de sus alumnos desde la zona Profesores como si fuese un administrativo. Esta casilla viene desactivada por defecto, puesto que es más habitual que dichos datos únicamente se gestionen desde la oficina por parte del personal de administración desde la zona de administración. Pulsando sobre un alumno, accedemos a la matrícula completa del alumno seleccionado, donde encontramos sus datos generales y los mismos submenús que el área administración. Pulsando en clases, el profesor podrá consultar las clases que impartió cada día. En el menú Presentar a examen se accede a un listado de los alumnos, en el que el profesor selecciona de sus alumnos activos aquellos que desea presentar a examen. Esta es la misma funcionalidad que explicamos en el menú resumen del listado de alumnos presentados a examen práctico, con la diferencia de que es el profesor desde su móvil y hablando con el alumno quien decide presentarlo a examen. Se acabaron lo de dar lista al personal administrativo trasladándose al centro en persona, etc. De esta manera, la lista está actualizada en tiempo real. Por último, en clases profesor, el profesor puede acceder a un cómputo de todas las clases que ha impartido mensualmente. Se indica el número de horas impartidas dividido cada 7 días, el mes y el total mensual. Por último, aplica a dicho número de horas la tarifa hora profesor del menú Configuración y calcula el total correspondiente. Tutorial Área Alumnos. El área Alumnos está diseñada para que el alumno pueda acceder a toda la información de su matrícula. Puede trabajarse en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, ya sea ordenador, tablet o teléfono móvil. Se accede mediante el enlace a la página de acceso www.control-l.com/alumnos. Introduciendo el DNI del alumno y la clave situada en la ficha de datos generales del alumno, se accede a dicha área. En el caso de que un alumno tenga más de una matrícula, encontrará la información relativa a todas sus matrículas. Toda esta información
puede ser facilitada al alumno fácilmente mediante el envío del mail de bienvenida, en el momento de realizar su matrícula. Como ya se explicó en el apartado de matrículas y de configuración, puedes encontrar dicha plantilla en configuración plantillas mail. Para clientes premium, existe la posibilidad de configurar una TPV virtual, desde donde el alumno tiene la posibilidad de pagar con tarjeta a la autoescuela. De esta manera, puede mediante tarjeta de crédito saldar la deuda que tenga con la autoescuela o, si lo desea, comprar a crédito más clases, sin la necesidad de personarse en el centro. Si accede a los distintos menús, el alumno podrá consultar clases prácticas, pagos y facturas de su matrícula, exámenes realizados, tasas tramitadas y o pagadas. En caso de que la autoescuela sea premium, se habilita un submenú con la opción de pago con tarjeta, desde donde el alumno puede introducir el importe que desee pagar. Por último, en historial, puede consultar un resumen cronológico de todos los conceptos gestionados con la autoescuela.